Bienvenidos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenidos todos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad de Chile, en el cual exploramos el fascinante cruce entre inteligencia artificial e innovación. Buscamos conversaciones que puedan inspirar, ayudando a crear un mejor futuro a través de la tecnología. Como siempre, les saluda David Díaz y en el capítulo de hoy tendré el gusto de acompañar al profesor Juan Pablo Forno, quien es académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocio, que también tiene una vasta trayectoria en el modelamiento de datos para potenciar los modelos de negocio. Bienvenido, Juan Pablo, un gusto saludarte y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola David, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá presente para conversar temas tan interesantes como la inteligencia artificial y cómo esto se pueden aplicar en los modelos de negocios, que es parte de los desafíos que tenemos hoy como ejecutivos y gente que está interesada en estos temas. Bueno, en este capítulo nos introduciremos en cómo entender la inteligencia artificial en conjunto con la capacidad humana. Esta es la lógica de, oye, la inteligencia artificial se ve tan técnica, se ve como algo tan, como algoritmos, bots y robots, pero en realidad hay un componente humano que es vital y en realidad está la integración entre el mundo tecnológico con las capacidades humanas, donde se puede sacar el máximo potencial a la inteligencia artificial. Y para eso trajimos un invitado de lujo que es José Lípari, que lleva más de 20 años modelando y trabajando en todo lo que tiene que ver con los modelos de datos y en este último tiempo he dedicado específicamente a generar frames de inteligencia artificial que integran las capacidades humanas y las capacidades técnicas. Socio fundador de Formulisa, una consultora que lleva más de 15 años en el modelamiento de datos y tratando de entender y predecir comportamientos de consumidores. Y ahora último es también socio fundador de Elocuento, una empresa que se dedica a ocupar inteligencia artificial para identificar objetos, y justamente ahí donde ha estado desarrollando todo este nuevo frame para incorporar capacidad humana y capacidades técnicas para obtener la máxima rentabilidad y el máximo provecho de la inteligencia artificial. Bienvenido, José, un gusto saludarte. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, David, por la invitación. Yo feliz de estar acá y poder contarles un poco mi visión respecto a estos temas que me apasionan y en los que llevo tanto tiempo trabajando. Así que estoy disponible para lo que ustedes quieran conversar. Hola, José, muchas gracias por estar acá con nosotros, súper contentos. Y como siempre, antes de entrar en materia más técnica, partimos con algunas preguntas un poquito más cercanas, ¿cierto? Para que la gente conozca también al invitado. Bueno, tú empezaste aproximadamente hace 20 años a trabajar en temas de modelamiento predictivo, lo que antiguamente, yo también me acuerdo, le llamábamos data mining. Entonces, si nos podéis contar también cómo ha sido tu proceso de adaptación a este nuevo cambio tecnológico. Pasamos de data mining, inteligencia de negocio, machine learning, yo diría inteligencia artificial generativa. ¿Cómo ha sido esta transición? Les cuento un poco, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, estudié en Bochef hace más de 20 años. Desde el inicio he trabajado en tomar datos y modelarlos matemáticamente para tomar mejores decisiones. Yo partí haciendo mi tesis, con la que me gradué en el TLCA. Básicamente la idea era tomar mejores decisiones para el crecimiento de la red de datos a través de modelos de optimización. En esa época, data mining estaba recién surgiendo, la optimización y la gestión de operaciones era lo que se usaba. Después de eso, yo entré a trabajar en TelPCS como analista de data mining y ahí efectivamente empecé a dedicarme al tema de modelamiento de datos más formal con las técnicas de data mining que se usaban en esa época, técnicas de hace 20 años, que por cierto todavía se siguen utilizando y forman parte del universo de la inteligencia artificial de hoy. Después de eso me fui ante el PCS al Banco de Chile como jefe del área de data mining del Banco de Chile. Ahí ya la cosa se formalizó un poco, ya tenía un equipo de personas que hacía modelos matemáticos y yo daba las directrices generales. Y después de estar unos 3 años trabajando ahí, surgió la idea de armar Formulisa. Lo que nos dimos cuenta es que habían muchas empresas que necesitaban tomar los datos de los clientes para tomar mejores decisiones de negocio. Que el mundo empezaba a fraguarse ya en esa dirección y por lo tanto, ahí con Juan Pablo armamos Formulisa. Formulisa es una empresa que se dedica desde su esencia a tomar los datos y convertirlos en información para tomar mejores decisiones de negocio. Esa es la idea. Ya llevamos 16 años con Formulisa, que ha sido una experiencia exitosa. Hemos logrado realizar esa tarea de manera bastante exitosa y hemos visto cómo en los últimos 20 años ha ido evolucionando el mercado
del data mining, de los datos, y hemos visto el surgimiento de la inteligencia artificial como algo que hoy día empieza a ocupar no solamente el quehacer de los negocios, sino que de todo en el ámbito de la sociedad en la que vivimos. En ese proceso de transformación, bueno, yo me di cuenta que era necesario actualizar los contenidos y hace un par de años atrás entré al magíster de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica, del cual me titulé hace poco, y básicamente hoy día tengo una visión bastante más completa de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, entendiendo también la trayectoria, y creo que eso da un poquito de visión hacia el futuro de lo que se viene, y creo que eso es un poco lo que les quiero transmitir en la conversación de esta mañana. Oye, genial, ahí obviamente te ha tocado un poco pasar justamente por todas estas tendencias, todo el cambio abrupto que hemos tenido. Y dentro de eso mismo, dentro de tu carrera, que súper interesante, ¿te ha tocado así como alguna anécdota interesante que le quieras contar a la gente? Han habido hartas anécdotas, tal vez una que siempre recuerdo con un poco de risa, es que cuando yo partí con esto, digamos, tenía, no sé, 25 años, y me preguntaban en qué trabajaba, nadie me entendía. Yo les contaba, yo trabajo modelando datos, haciendo modelos matemáticos para entender la conducta del consumidor. Y en particular recuerdo a mi mamá haberle explicado como 10 veces lo que yo hacía, y en realidad ella nunca fue capaz de explicarle a un pariente, a alguna tía, en qué trabajaba yo. Y lo que me resulta interesante de esa reflexión o de esa historia es que eso ha cambiado radicalmente. Hoy día yo le digo a mi mamá, de hecho me acompañó en la ceremonia de titulación de mi magíster, y le expliqué que era de inteligencia artificial, y perfecto, no requirió ninguna explicación, ¿ya? Han pasado 20 años y hemos tenido un cambio sideral en términos de lo que la gente entiende por inteligencia artificial. Estos son temas que hace 20 años atrás eran muy crípticos, eran muy raros para la gente, eran muy difíciles de asimilar, y lo que ha ocurrido en el último tiempo, debido a la evolución de la inteligencia artificial y a la penetración en la sociedad, por un lado, y por el otro, a los medios de comunicación, que hoy día uno prende la televisión, a cada rato aparecen temas de inteligencia artificial, y todo el mundo ya empieza a entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces hoy día es muy fácil hablar del tema, y yo creo que eso es lo que hoy nos tiene conversando de la inteligencia artificial, y es que es algo que está presente, y a mi manera de ver, esto solo va a ir aumentando en el tiempo. Y por lo tanto, creo que es relevante, cuanto antes, entrar un poco en el entendimiento de estas temáticas. Oye, José, y en esta lógica que se está masificando, digamos, toda la información de inteligencia artificial y las empresas cada vez requieren más personas que estén insertadas en este mundo, hay mucha gente que nos está escuchando ahora que no dice, bueno, ¿cómo yo me puedo insertar en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo yo como ejecutivo, qué es lo que tengo que hacer para en el fondo poder adaptarme a este nuevo mundo y potenciar los modelos de negocio de mi empresa? ¿Qué consejos le daría a esos ejecutivos que están ahí o personas que trabajan en empresas que quieren insertarse en este mundo? Bien, mira, primero haría un poco una antesala a esa pregunta para contarles un poco cómo creo yo que va a evolucionar la inteligencia artificial. Lo primero es que yo creo que esto no es una opción, no es algo pasajero. Yo he visto algo que a lo mejor no ha visto todo el mundo. Como yo les decía, hace 20 años yo ya estaba trabajando en esto, y yo he visto cómo solo ha ido aumentando y ha ido evolucionando de manera tal de que es algo que cada vez está más presente en la sociedad. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que tener presente es que es importante subirse al carro de la inteligencia artificial ahora, ¿ok? Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial, nos encontramos con temas que son bastante complejos. No es tan fácil acercarse a la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de algoritmos complejos, estamos hablando de matemáticas avanzadas, estamos hablando de ciertas habilidades que la mayoría de la población no tiene, como por ejemplo la programación y la capacidad de estructurar contenido. Y si bien uno puede pensar en que no necesito entender cómo funcionan los electrones dentro de un cable para ocupar una ampolleta y prenderla, es cierto que algo tengo que entender para que no me dé la corriente, digamos. Entonces yo creo que para meterse en el mundo de la inteligencia artificial es importante tener la visión completa, una visión amplia de los contenidos que son relevantes, y en ese contexto el diplomado, en parte de lo que hemos trabajado con Juan Pablo, que tiene la FEN, que es el diplomado de inteligencia artificial con foco en negocios, tiene una visión amplia de distintos temas, pero también, dado a lo que les acabo de mencionar, es importante que haya algún nivel de profundidad. Yo creo que el nivel de profundidad es absolutamente importante cuando estamos en un mundo en el que las herramientas están cambiando constantemente. O sea, yo estoy seguro que todas las aplicaciones que uno puede crear en términos de inteligencia artificial van a estar medianamente obsoletas en un par de años más, y posiblemente totalmente obsoletas en 5 años más, ¿ok? Entonces, cuando uno entiende los fundamentos, cuáles son los algoritmos, cómo es que se entrena una red neuronal, cómo es que
una inteligencia artificial es capaz de dar respuestas que parecen tan naturales, que se parecen a una persona. Cuando uno entiende esa lógica, a lo menos un poco, uno es capaz de intuir hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial, qué herramientas son más útiles para mi negocio, qué cosas se pueden resolver con inteligencia artificial y qué cosas definitivamente no. Y eso me da un marco en términos de la visión de negocios que creo que es muy importante. Y en ese sentido, yo recomiendo el programa que hemos creado porque tiene esa visión. O sea, nos permite una visión amplia para poder entender todo el ámbito de posibilidades de la inteligencia artificial, incorporando algunos elementos que son un poco anexos, que no son necesariamente asociados a la inteligencia artificial, pero que tienen que ver porque forman parte del ecosistema, como por ejemplo blockchain, los metaversos. Entender cómo esa tecnología se puede juntar con la inteligencia artificial para crear oportunidades de negocio, creo que es relevante. Y manteniendo esa cuota de algún nivel de profundidad para que la información que uno aprende no se vuelva obsoleta tan rápido. La tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial, y de eso puedo dar fe, yo llevo 20 años trabajando en eso, sigue siendo más o menos la misma. Lo que han cambiado son las herramientas, son la potencia de los computadores y la cantidad de datos disponibles, que ha hecho un cambio sideral, pero cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, eso te da una durabilidad en el tiempo que yo creo que es lo que busca alguien que quiere invertir en aprender sobre inteligencia artificial. Sí. Oye, te quería llevar quizá a un ámbito un poco más como del futuro, así medio tipo Yolanda Sultana. Y ahí como que es una de las grandes aprensiones que me imagino que probablemente te pasó también como con tu conversación con la mamá y la graduación, son estos sustos que en general tiene la población respecto de, que no sé, pues, de que la famosa inteligencia artificial se puede transformar en este como Skynet, este Terminator que nos elimine a todos, que es como el escenario más terrorífico, terrible, pero también hay unos escenarios más cercanos que me puede dejar sin pega, porque en el fondo va a reemplazar lo que yo hacía manualmente. Entonces, quería que nos comentara ahí un poquito qué piensas tú, cuáles son como tus reflexiones respecto de estas aprensiones o de esta integración de inteligencia artificial que reduce tu posibilidad de trabajar, que te va a sacar del empleo. ¿Qué piensas al respecto? Mira, lo primero que yo creo es que lo que genera más miedo, lo que preocupa más a las personas, y en particular a mí, que estoy metido en el tema, es que las proyecciones que teníamos hace 10 años no se han cumplido. Hace 10 años atrás, si tú le preguntabas a alguien qué iba a pasar con la inteligencia artificial, te decían que lo que tú tenías que hacer era enfocarte en los temas creativos, que la inteligencia artificial iba a ser capaz de hacer tareas sistemáticas, pero que los temas creativos estaban más o menos asegurados. Y la verdad es que hoy día cuando uno ve el desarrollo de la inteligencia artificial, uno ve que los primeros que se están quedando sin trabajo son la gente que se dedica a temas creativos. Cuando uno ve la inteligencia artificial generativa, lo que uno observa es que hoy día la inteligencia artificial es capaz de crear contenidos de libros, por ejemplo, crear historias. Uno puede crear obras de arte, por ejemplo, con el estilo de pintores muy famosos como Van Gogh, y en realidad uno puede convertir una foto en un cuadro de Van Gogh. Eso es algo que forma parte del ámbito creativo y del cual hace 10 años atrás nadie hubiera apostado que eso iba a ser posible. Ahora, por el otro lado, nos aseguraban que la programación era el futuro y que programar sí que era una tarea, digamos, en la cual valía la pena invertir, que todos los alumnos de los colegios deberían aprender a programar. Y lo que uno ve hoy es que ChatGPT hace el 80% del trabajo cuando uno tiene que programar una aplicación. Yo lo utilizo mucho, digamos, y me doy cuenta que mi productividad ha aumentado 2, 3 veces y que la cantidad de programadores en realidad se requiere cada vez menos, dado que la inteligencia artificial es capaz de construir un código a partir de un discurso. O sea, yo le digo lo que yo quiero es tomar una base de datos que integre esto con esto otro y que me genere una salida de este estilo y me genera un código. Todavía es cierto que no es perfecto, que se requiere un ser humano para que tome ese código y lo arregle. Pero yendo un poco a tu pregunta, yo creo que el principal temor tiene que ver con que estamos en un mundo que es un tanto desconocido. Tenemos que reconocer que las proyecciones que teníamos respecto a la inteligencia artificial no se han cumplido ciertamente. Y por otro lado, una de las cosas que uno pensaba o que a uno le contaban cuando niño es que los trabajos más cerebrales, más mentales, eran los trabajos más valiosos y que los trabajos más físicos como limpiar, el esfuerzo físico era algo que cada vez valía menos. Y lo que estamos viendo hoy día es que ha pasado todo lo contrario. Hoy día las tareas más mentales, más de gente que reflexiona, son las que se están transformando en tareas de inteligencia artificial, y las tareas de esfuerzo físico, como por ejemplo hacer el aseo, son tareas que cada vez más hacen las personas y se están valorizando en lugar de perder valor. Y eso es debido a que los robots no han resultado ser tan baratos como uno pensaba. Un robot que haga el aseo es técnicamente posible, pero resulta que vale 20 o 30 millones de pesos y el mantenimiento es muy caro y por lo tanto es mucho más barato que lo haga una persona que lo haga un robot, ¿ok? Sin embargo, puestos de trabajo como un recepcionista, una cajera en un supermercado, son absolutamente reemplazables por tecnología. Entonces, yo diría que
es difícil saber hacia dónde se va a mover la tecnología. Es difícil saber exactamente qué puestos se van a perder y qué puestos se van a quedar. Yo creo que mi postura hacia el futuro, si tuviera que ser así como sultana, como decías tú, yo diría que la tecnología nunca destruye puestos de trabajo. Y quiero poner un ejemplo muy simple. Si hablamos de la persona que hace 200 años atrás vivía transportando mercancía en su caballo y tenía digamos, un caballo que lo cargaba y transportaba alimentos por el país, esa persona se quedó sin trabajo cuando el motor de combustión interna apareció y, digamos, la gente ya no transportaba las cosas en caballo. Sin embargo, cuando ocurrió eso, hubo un cambio tecnológico que permitió, primero, transportar muchas más cosas que antes. O sea, si estábamos transportando 100, después de la aparición del motor a explosión, 20 años, empezamos a transportar 500 o tal vez 1000, y hoy día tal vez estamos en 10.000. Entonces, hay que entender que el mundo o la torta no está fija. O sea, efectivamente hay gente que va a perder su trabajo, pero eventualmente la torta de posibilidades de trabajo va a aumentar. Y lo que ocurrió con el tema del motor a explosiones, que después de eso no solamente transportábamos las cosas por tierra, sino que también por el mar, en barco, y eso generó un montón de empleos nuevos en logística, en creación de puertos, en creación de carreteras. Por lo tanto, un cambio tecnológico efectivamente dejó sin trabajo a la gente que transportaba a caballo, sí, eso es así, pero esa gente probablemente tuvo que reconvertirse a las nuevas tecnologías y aparecieron muchos más puestos de trabajo producto de eso. Yo creo que la inteligencia artificial va a dar pie a algo por el estilo. Efectivamente, se van a perder puestos de trabajo, muchos de ellos no se van a perder 100%, sino que algunos van a disminuir, y eso va a dar pie a nuevas oportunidades laborales, y yo creo que vamos a estar en un mundo en el que va a ser muy importante, como ya lo han dicho varios, la capacidad de desaprender y volver a aprender ciertos contenidos. Yo creo que el error que podríamos cometer es tratar de quedarnos en el pasado sin abrir la puerta a los cambios futuros. Yo creo que los cambios futuros son buenos y que la inteligencia artificial va a crear nuevas oportunidades de trabajo, muchas más de las que va a destruir. Oye, José, y siguiendo como la misma línea, también se habla mucho hoy día que como que por lo menos en el estado actual que tiene la inteligencia artificial, como que su rol más probable va a ser como una especie de asistente. Estamos empezando a ver mucho esta idea del copilot, que es como, yo siempre lo grafico en clase, como el Jarvis, como el traje de Iron Man, que Tony Stark, cuando no tiene el traje, es un humano común y corriente, pero se pone el traje y ahora es capaz de hacer algunas cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo ves tú esta evolución de esta manera de trabajar en conjunto con la tecnología, esta integración humano-máquina? Que además entiendo que tiene que ver un poco como con lo que tú planteaste en tu tesis de magíster recientemente. Entonces, si nos podéis contar un poquito ahí justamente de qué se trata y cómo lo estás viendo, qué estás pensando respecto de este tema. Mira, la inteligencia artificial ha mejorado mucho. O sea, yo he visto cómo en los últimos 5 años pasamos de cosas que parecía que se podían hacer a cosas que se logran hacer de manera muy efectiva. Sin embargo, a pesar de eso, la inteligencia artificial no es perfecta, comete muchos errores. Los seres humanos son capaces de identificar cosas muy rápidamente y cosas que la inteligencia artificial no logra identificar fácilmente. Entonces, la usabilidad que tiene la inteligencia artificial está un tanto limitada. Se han desarrollado aplicaciones que logran hacer las cosas en las que la inteligencia artificial funciona bien, pero hay muchas otras en las que no. Un ejemplo simple. Me tocó trabajar hace un tiempo en sistemas de detección de intrusos. Básicamente cámaras con inteligencia artificial que están mirando y detectan cuando llega un intruso. Estas cámaras eventualmente podrían reemplazar a un guardia de seguridad. Sin embargo, las cámaras cometen errores y el sistema parece súper bueno, digamos, mucho más barato que tener un guardia todo el día mirando. Pero estos sistemas a veces se equivocan y cometen errores. Por ejemplo, se cruza un gato y digamos, el gato pone cara de persona y la inteligencia artificial cree que es una persona. O se cruza un pajarito que aletea de una determinada manera, o una polilla que nadie pensó, pero una polilla se para en la cámara y esa cuestión es una alerta. Entonces estos sistemas no funcionan tan bien cuando uno tiene alertas 3 o 4 veces al día. Entonces uno pone uno de estos sistemas, por ejemplo, se va a la playa y la cuestión te llama 3 veces al día, entonces tú dices, no me sirve este sistema. Quiero una persona que vea este tema y por lo tanto me devuelvo totalmente a las posibilidades de seguridad antigua. ¿Qué ocurre acá? Que uno puede integrar estos dos sistemas, y ese es un poco el trabajo que yo hice en mi tesis, que es, bueno, cómo sacamos lo mejor de la inteligencia artificial y lo mejor de las personas para poder hacer las cosas más baratas, igualmente efectivas o más efectivas que lo que hace una persona. Las personas tampoco son perfectas. Una persona que tú la tienes todo el día mirando por una cámara, se cansa, de repente la llaman por WhatsApp o tiene que ir al baño, y en esa ventana hay posibilidad de que se meta un intruso. Entonces la idea es un poco modelar de una forma distinta. Modelar pensando que va a haber una persona que va a hacer una revisión. Entonces, el sistema, 2 o 3 veces al día genera una alerta, y una persona lo mira y dice, bueno, eso es un gato, no va, eso es una polilla, no va. Y eso está raro, ¿ya? Ahí hay una persona, ¿ok? Y llama a la entidad de seguridad, y cada vez que
se genera una alerta, ahora es una alerta efectiva y verdadera, y tú te puedes ir a la playa y puedes pasarte una semana sin ninguna alerta, y si te llaman es porque realmente se metió alguien a tu casa. Pero la gracia es que el 99% del trabajo lo está haciendo la inteligencia artificial, y el otro 1% nada más de la revisión la está haciendo el humano. Ahora, esto que parece bien obvio, en realidad no es tan simple, porque requiere modelar matemáticamente pensando en que va a haber una persona que va a revisar. Cuando tú haces un modelo pensando en 100% de inteligencia artificial, lo que tú quieres es que el modelo no falle nunca. Y por lo tanto eres muy riguroso en términos de que cuando el sistema te tiene una alerta es porque está totalmente seguro de que hay alguien que se metió. Y en ocasiones, para estar totalmente seguro, deja pasar algunas oportunidades. Entonces eventualmente se podría meter a alguien moviéndose de cierta manera y el algoritmo lo deja pasar porque solo va a avisar para estar seguro. Cuando uno modela de esta otra manera, uno le da cierta holgura, por decirlo de alguna manera que se entienda, el algoritmo es más gritón. En vez de avisar una vez al día, avisa 6 veces al día. Porque es más gritón, cualquier cosa rara la avisa, porque sabe que hay una persona detrás que va a hacer una verificación. Y eso permite hacer modelos que son mucho más efectivos, porque no dejan pasar a ningún intruso, y porque como es inteligencia artificial está todo el día mirando, entonces no tiene las falencias del ser humano que eventualmente se quedó dormido o que eventualmente se distrajo porque estaba cansado. Entonces esta mezcla, esta amalgama entre ser humano y máquina termina siendo un sistema que es superior a un humano 100% y a una inteligencia artificial 100%. Es un complemento que yo creo que es poderoso y que puede revolucionar la manera como las industrias asimilan la inteligencia artificial. Mira, qué interesante las aplicaciones que tiene esta posibilidad de integrar digamos, la inteligencia artificial con habilidades humanas. Este es el proyecto que tú estás desarrollando en Te lo cuento, digamos, que es justamente el generar soluciones para distintos tipos de industrias que se benefician de esta nueva forma de modelar e integrar esto. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que tú ves en esto? Digamos, ¿qué tipo de soluciones se pueden entregar en la empresa? ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas de esta nueva forma de enfocar la inteligencia artificial? Bien, mira, la inteligencia artificial tiene muchas aristas, pero nosotros nos dimos cuenta que hay una que es bien concreta, y es la que tiene que ver con las imágenes, el procesamiento de imágenes. Entonces lo que decimos en Te lo cuento, para decirlo en términos muy simples, es que si tú tienes alguna grabación de algo, puedo contar cuántas veces aparece esto y darte una alerta si es que algo aparece. ¿Ya? Si lo tienes en una grabación de video, yo te lo puedo contar. Lo hacemos con inteligencia artificial, pero lo hacemos con inteligencia artificial en un frame en el que utilizamos esta amalgama entre el ser humano y la inteligencia artificial para garantizar niveles de calidad que sean altos. Una de las aplicaciones que desarrollamos, te lo cuento, y que creo que es bueno contarla para aterrizar esto a una cosa concreta, es el caso de la realización de inventarios de señalética vial. ¿Ya? Hoy día eso se hace haciendo una grabación por carretera, digamos, uno graba un video de una carretera, por ejemplo, la ruta 68, uno se demora una hora en recorrer la ruta 68 de ida y una hora de vuelta. Eso genera un video de 2 horas de grabación, y la manera de hacer el inventario hoy día es mirar el video. Una persona va mirando el video cuando ve un letrero, con un software que le ayuda un poco, empieza a crear ese inventario, los letreros que están y los letreros que no están. ¿Ya? Eso es una tarea que es muy agotadora para una persona comete errores en eso porque el tiempo que toma esto son como 6 horas de procesamiento de una persona. Estar una persona 6 horas mirando el video, poniéndole pausa, es una tarea muy agotadora. Nosotros podemos hacer eso en un espacio temporal mucho más reducido. En el mismo tiempo que dura el video, casi en tiempo real, la inteligencia artificial puede tomar los letreros que están contenidos en la carretera, que en un tramo como en la ruta 68 son del orden de 3000 letreros, y los puede montar en una base de datos. Puede sacar una foto real del letrero y genera un informe de inventario con estos 3000 letreros. Bien, anteriormente, lo que nosotros hacemos es que esto lo revise una persona. ¿Ok? Una persona lo que hace es que revisa los letreros, el 99% de los letreros están correctos, pero de repente puede aparecer por ahí farol de automóvil que el algoritmo pensó que era un letrero, porque estos algoritmos a veces cometen errores. Eso una persona lo detecta muy rápidamente y con un par de clics en una herramienta que nosotros construimos, eso se corrige y finalmente el inventario queda con un estándar de calidad que supera lo que hacía una persona antes y supera lo que la inteligencia artificial sola hubiera podido hacer. Entonces el 99% del trabajo lo hace la inteligencia artificial, el 1% del trabajo lo hace una persona, pero en vez de estar 6 horas una persona mirando un video, es una persona que está 10 minutos mirando el inventario final. En 10 minutos una persona puede tener un nivel de concentración alto y por lo tanto el nivel de calidad del producto que obtenemos con esta amalgama entre inteligencia artificial es superior. Y esa es un poco la aplicabilidad que tiene esto y lo podemos hacer para contar barras de acero, lo podemos hacer para contar árboles en un predio, lo podemos utilizar para contar personas moviéndose por la calle o autos moviéndose en una carretera. Lo que se te ocurra, podemos contar. Lo que tú puedas poner en una grabación de video, te lo podemos contar. Esa es un poco la idea.
Sí, oye, súper interesante. De hecho, a Juan Pablo le había comentado antes, hace un par de semanas, de que justamente teníamos una posible aplicación para contar personas usando equipamiento de seguridad, por ejemplo, en un área, no sé, pues en una empresa, en una minera, etcétera, alguna empresa de buses. A mí se me ocurren al tiro miles de posibles aplicaciones de esa combinación justamente del humano-máquina, así que felicitaciones, encuentro muy interesante como el proyecto y el foco que le dieron. Oye, y también pensando ahora, casi como poniéndote tu sombrero como de emprendedor, punto de vista como de socio gerente, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que han sido también un poco los desafíos para crear esta empresa? ¿O cuáles son como los desafíos futuros que también ven? Me imagino que hay un tema de escalabilidad. Sí, yo diría que, a ver, uno de los desafíos con los que uno se encuentra con esta clase de tecnología, yo creo que es un poco la resistencia al cambio que tienen las empresas. Yo creo que hay muchas empresas que hoy día podrían utilizar esto. Hay muchas empresas que se beneficiarían enormemente, no solo haciendo que lo que hoy día están haciendo sea más eficiente, sino que comenzando a hacer cosas que hoy día no hacen, porque no hay recursos, por ejemplo. Esto podría empezar a incorporarse. Sin embargo, la gente tiene cierta resistencia al cambio. O sea, el que hoy día cuenta los letreros, a pesar de que es una tarea que es bien odiosa, digamos, pesada, que yo creo que a nadie le gustaría estar 6 horas mirando un video, pienso que incluso ellos no quieren cambiar de lo que están haciendo, porque el ser humano por naturaleza tiene cierta barrera al cambio. Entonces, estas nuevas maneras de hacer las cosas a veces se demoran un poco en partir, básicamente porque la gente tiene esta resistencia al cambio. Una vez que ya un porcentaje importante de la industria se metió en esto, ya se dispara y todo el mundo se suelta. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos. Un poco de temor, un poco colgándome de la pregunta que tú hiciste antes, respecto a que la inteligencia artificial nos puede venir a quitar el empleo. Y eso hace que a veces las empresas gente se detenga un poco. ¿Ya? Otro de los temas que yo creo que son desafiantes en este mundo, y yo creo que le pasa a todas las empresas que estamos metidas en temas que son tan tecnológicos, es la obsolescencia tecnológica. Hay un riesgo hoy día, y también yo creo que es algo que está frenando un poco el desarrollo tecnológico, a que tú te pongas a desarrollar algo que te demora 6 meses, un año en sacarlo, y para cuando lo sacas, ya está medio obsoleto tecnológicamente. Porque ya salió una nueva tecnología que lo hace un poco mejor. Entonces existe un poco el riesgo de que tú hagas un desarrollo que te costó mucho esfuerzo y que antes de lograr rentabilizarlo ya empieza a perder valor. Entonces, hoy día hay una exigencia de sacar las cosas muy rápido y yo creo que eso es difícil, sacar productos rápidos que funcionen bien, que estén probados. Es un desafío como empresa, yo creo que ese es uno de los principales desafíos que estamos enfrentando. Y también volviendo un poco a una de las preguntas que ya me hiciste, yo creo que el cambio tecnológico y el estar dispuesto a actualizarse constantemente es una realidad hoy, pero también genera un freno al desarrollo tecnológico en términos de que le quita un poquito de incentivo a las empresas a invertir pensando que no es muy seguro que esa inversión la pueda rentabilizar. José, y mira, y dentro de los otros elementos que son relevantes hoy día, que se discuten mucho, tiene que ver con, digamos, con las leyes. La inteligencia artificial genera también muchas situaciones de conflicto, digamos, tanto en el tema del uso de datos personales o el uso de la inteligencia artificial en sí mismo. Vimos hace poco en Europa se aprobó una nueva legislación para el uso de inteligencia artificial. Y en Chile estamos a puertas de que se publique la ley de protección de datos personales, que sin lugar a dudas hace que sean consideraciones que hay que tener dentro de cuando uno trabaja en proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo creen que estos preocupaciones, digamos, y nuevas legislaciones puedan afectar el proyecto desde lo cuento? ¿Tiene implicancia, no tiene implicancia? ¿Qué características tiene este proyecto que pueda ser susceptible o no de estas regulaciones? Bien, veamos primero el tema de la ley que entra en vigencia en Chile, que es de privacidad de la información. Esta ley está pensada para proteger la información de las personas. Y en general, cuando hablamos de Te lo cuento, lo que estamos haciendo es tomar información que es pública. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no deberíamos tener demasiados problemas, salvo que hay que tener ciertos resguardos. En ocasiones uno puede poner cámaras en lugares que pueden ser un poco conflictivos y en ese sentido hay que tener cuidado de que hay cámaras que no se pueden poner y hay cosas, digamos, que no se pueden contar. ¿Ya? Pero en la mayoría de las aplicaciones vamos a utilizar información que es pública y por lo tanto no veo que vayamos a tener problemas en ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que en los siguientes 5 años se ve más o menos despejado el camino en ese sentido. Digo en los siguientes 5 años porque un tema distinto son las leyes que acaban de salir en la Comunidad Europea que restringen la inteligencia artificial y yo creo que esas sí nos van a afectar. Vamos desglosando un poquito qué pasa con la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, puso varias reglas, pero voy a tocar las que yo creo que son más relevantes. A ver, hay temas que son relevantes y es que la Unión Europea lo que pide
es que una aplicación con inteligencia artificial sea catalogada en distintos tipos. Hay algunas que son de alto riesgo y otras que son de menos riesgo. Una de alto riesgo, por ejemplo, una aplicación que podría decidir si le doy o no le doy crédito a una persona, o que podría crear un ranking social de alguna manera para elegir o no elegir a alguien en función de algunos criterios que elige la inteligencia artificial. Eso tiene riesgo de discriminación y eso es considerado como de alto riesgo. En el caso nuestro, nosotros estamos catalogados en bajo riesgo, lo que es bueno, quiere decir que no tendríamos tanto problema. Sin embargo, hay algunas aristas, por ejemplo, que tienen que ver con la información biométrica. La nueva ley de la Unión Europea pone restricciones a la captura de información biométrica. Eso quiere decir que yo no puedo tomar la información de una persona que va caminando por la calle, porque esa información biométrica que está prohibida para el uso civil, digamos. La Unión Europea estableció que eso se puede utilizar únicamente por organismos de defensa que tengan como misión garantizar la seguridad del Estado. Si tú no estás en esa categoría, no puedes usar información pública de cámaras donde aparezca la cara de una persona. Y eso implicaría que no podríamos contar personas caminando por la calle. Esa sería una de las implicancias que tendría el uso de la información biométrica. Ahora, bueno, hay otras cosas que tiene la nueva ley que, por ejemplo, obliga al contenido generativo. Por ejemplo, la generación de imágenes. Hemos visto que ha salido en redes imágenes de famosos desnudos o imágenes de famosos haciendo cosas ridículas como vestidos de payaso o muchas otras. El Papa vistiendo Prada. ¿Vieron esa? Efectivamente, Mm. efectivamente. Bueno, la nueva legislación dice que ahora es obligación que toda la información visual generativa, y no solo visual, también la que es de, digamos, de texto, tenga una estampa que diga que eso fue creado con información procesada por inteligencia artificial y por lo tanto no es real. Esa obligatoriedad me parece a mí que es correcta. Se han generado muchos problemas en términos de la generación de contenido pornográfico, por ejemplo, que en adultos, bueno, es grave, pero ya cuando entramos a pornografía infantil, toma aristas que son realmente preocupantes y por lo tanto me parece que eso es muy correcto y eso no debería afectarnos a nosotros en ningún ámbito. Por lo tanto, yo diría que el ámbito que más preocupa es el ámbito de que no vamos a poder contar personas, ¿ya? Y eso podría restringir bastante el ámbito de trabajo de Te lo cuento porque nos interesa contar personas en la calle, nos interesa contar personas que, por ejemplo, no se pusieron el casco de seguridad en una minera y esa clase de cosas, ¿ok? Y eventualmente el acceso a cámaras también podría haberse restringido. Ahora, yo creo que esto hay que ver cómo se desenvuelve. Esta ley es de este año. En 2026 entiendo que entra en vigencia realmente. Hay un proceso de implementación. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo sé que muchos expertos de inteligencia artificial de la Unión Europea están preocupados y creen que eso podría hacer que la Unión Europea se quede atrás en términos del desarrollo tecnológico, en particular comparándolos con Estados Unidos y con China, que no tienen esas restricciones, y por lo tanto entiendo que van a estar dispuestos a liberar algunas de ellas. Un ejemplo puntual de eso es lo que pasó con ChatGPT, que en marzo del 2023 lo prohibió Italia, básicamente porque consideraban que ChatGPT estaba tomando información de los usuarios para alimentar el algoritmo, que de hecho era así. ChatGPT tuvo que hacer algunas modificaciones, tuvieron que hacer algunas aclaraciones. De hecho, la nueva ley de la Unión Europea pide a las empresas generativas, o de inteligencia artificial generativa, que especifiquen o aclaren de dónde sacan la información para entrenar sus algoritmos. Y dado eso, en abril del mismo año, Italia levantó la restricción. Entonces, el motor económico y la tremenda potencialidad que tiene la inteligencia artificial empuja en una dirección con cierta fuerza. Entonces vamos a ver cómo resulta el ejercicio de Europa. Seguro que vamos a copiar, digamos, la mayor parte de su experiencia en Chile y por lo tanto hay que estar atentos, pero creo que para eso falta un tiempo. Yo creo que va a ser difícil que antes de 4 o 5 años tengamos implementado algo similar en Chile. Oye, José, bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy interesante la conversación. De nuevo, te vuelvo a dar las gracias igualmente a Juan Pablo aquí por acompañarnos. Y bueno, dejar cordialmente invitados a todos nuestros auditores para los próximos capítulos y decirle a José si quiere decir algunas palabras finales como para despedirse. Agradecerles por la invitación. Ha sido un agrado poder transmitirles un poco mi visión y contarles un poco de mi experiencia trabajando en estos temas. Así que quedo disponible para cuando quieran conversar del tema. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, palabras finales. Sí, bueno, súper interesante la conversación. Realmente estos temas, bueno, a mí me fascinan. Es parte de lo que yo he trabajado los últimos 20 años también, así que también soy parte de esta evolución y entender también la inteligencia artificial dentro de su contexto, dentro del contexto de también
tecnología, sociedad, humanos y también legislación, son tres elementos que hay que tener siempre considerados en el momento como ejecutivo de incorporar estas nuevas herramientas dentro de la empresa. Así que no es solamente algoritmos ni códigos, también hay que mirarlo de una manera mucho más ampliada para poder tener provecho y efectivamente potenciar los modelos de negocio en la organización. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente, que estén bien y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias y hasta el próximo capítulo.